Se explica que a la fecha hay más de 23.000 privados de libertad. Nosotros tenemos la planificación ya de requisas durante todo el año. Sí solicitamos apoyo de la Policía Nacional Civil y del Ejército Nacional para el resguardo y custodia de los privados de libertad, mientras nuestro grupo élite, que pertenece a la Dirección General del Sistema Penitenciario, realiza las requisas, junto con algunas otras unidades, dependiendo de las investigaciones que lleve la Policía Nacional Civil y en su momento con el Ministerio Público. En el marco del sistema de control, se contempla que a mediados de año iniciará la construcción de una nueva cárcel en Mazagua Escuintla, que albergará a por lo menos 3.000 reos. Yo creo que está sabiendo de todos que sucede en todos los centros de privación de libertad. El hacinamiento absorbe a nuestros guardias en este sistema. Nosotros esperamos que para el próximo año ya tengamos una nueva cárcel para albergar 3.000 privados de libertad y nosotros ahí pues empezar ya a implementar el nuevo modelo junto con todas las acciones que tenemos para poder mejorar el control y el tema de la rehabilitación y reinserción para los privados de libertad. ¿Colocarse las bases de licitación para...? Ya está, ya es un proceso que viene, ya está adjudicado a una empresa. Precisamente tenemos ya reuniones con ellos para poder agilizar los procedimientos porque sí han sido demasiado lentos, con un desinterés de parte de la administración pasada, en la cual pues nosotros sí queremos empezarlo a agilizar y que empiece ya la construcción a mediados de este año. ¿En dónde se estará instalando? Mazagua Escuintla. Bueno, hablemos entonces sobre este proyecto que en tema de seguridad ha causado mucha expectativa, pero para iniciar con el análisis vamos a ir de lleno con cierta información también que tenemos que destacar de este aspecto. Solo por mencionar uno de los problemas más visibles y graves del sistema penitenciario, podemos hablar de la sobrepoblación y el hacinamiento. Casi 13.000 personas al día de hoy se encuentran en situación de prisión preventiva de un total de un poco más de 26.000 privados de libertad. En Guatemala, la Constitución manda que lo último que debe perderse en un proceso penal sea la libertad, dado el derecho de presunción de inocencia. Controlar las cárceles, el hacinamiento y evitar que hechos delictivos se gesten o se cometan desde el interior de ellas es parte de esa responsabilidad estatal. Acciones como el censo penitenciario, la aplicación de medidas sustitutivas o alternativos, continuar también con el control telemático podrían ser algunos paliativos inmediatos. De hecho, algunas de estas medidas ya están siendo propuestas e implementadas. La sobrepoblación penitenciaria está a punto de desbordar a esta institución y puede provocar motines sangrientos o fugas masivas. Son diversos los riesgos que se tienen entonces de tener esta sobrepoblación en las cárceles y también tomando en consideración, Fernando, que se tiene una gran cantidad de privados de libertad. Hay cárceles que ni siquiera están con las condiciones óptimas, en el sentido que ni siquiera están al control del sistema penitenciario, porque recordemos, hay cárceles que están en control de la Policía Nacional Civil, cuando sabemos que pues cada quien tiene que asumir la responsabilidad y tiene que tener la capacidad también para asumir la misma, ¿no? Entonces, aquí hay vulneración por donde lo veamos, por eso es que las cárceles se convierten al final en una escuela para el crimen, ¿no? Yo no le diría escuela, le diría universidad en donde salís con maestría y doctorado, sí. Definitivamente. Ahora, esta responsabilidad del Estado realmente pareciera que cada 4 años, cuando tenemos cambio a nivel del Ejecutivo, pues se hace una serie de ofertas en materia de qué es lo que se visualiza como mejores opciones, como las mejores alternativas para el sistema penitenciario. Y en este caso, el cambio de gobierno no fue la excepción. Claro. Creo que tú recordarás cuando tuvimos aquí en entrevista a Bernardo Arévalo y lo que planteó en ese momento fue que él traía esa propuesta de una cárcel de máxima seguridad que realmente llenara las condiciones en función de tener a los privados de libertad de una manera muy controlada, con una tecnificación muy parecida a la que se tiene en Estados Unidos, que obviamente es el modelo a seguir en cuanto al tema del sistema penitenciario. Y pues en ese intercambio de conocimientos que tuvimos en esa oportunidad con esa entrevista, pues realmente fue uno de los esquemas más importantes de la oferta en periodo electoral de Bernardo Arévalo. Hoy, que ya es presidente constitucional de la República, pues pareciera que esa es la tónica sobre la cual sigue manteniéndose y quiere implementar en este territorio guatemalteco. ¿Es necesario? Definitivamente, totalmente.
Aquí el grande de los inconvenientes es que cuando hablamos de privados de libertad, hablamos de un sistema penitenciario que realmente no reúne las condiciones en lo más mínimo. En primer lugar, para darle cabida a tantos privados de libertad. Superamos las 13,000 personas que tienen una sentencia firme en su contra que los obliga a estar tras las rejas. Y esos 13,000 están distribuidos en todas las cárceles alrededor de la República, generando más de un 300-400% de incremento en el límite poblacional de cada una de estas cárceles. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde está lo que mandata la Constitución en función del bien común? Si realmente se ha ido dejando gobierno tras gobierno en el tintero. Y si tú recuerdas, hace 4 años, cuando teníamos recién estrenado el gobierno de Alejandro Yamatei, te vas hace 8 años, recién estrenado el gobierno de Jimmy Morales, te vas 12 años para atrás, y así vas haciendo remembranza. Pues la oferta de los nuevos presidentes es: sí, voy a solucionar el tema del sistema penitenciario. Pero, ¿qué sucede? Pasa el primer trimestre del primer año de gobierno y eso se queda en el olvido, y naturalmente te das cuenta que en esas cárceles literalmente se convierten en territorios que son propiedad de quienes están allí dentro, más nada. Entonces, este tipo de actividades, este tipo de acciones que realiza el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, Sistema Penitenciario, de hacer requisas, y es un tema de toda la vida y se repite el mismo círculo, ¿verdad? El círculo tiene la característica que es infinito, ¿verdad? No tiene ni inicio ni final, y te das cuenta que siempre es la misma historia: teléfonos celulares, chips, routers, computadoras, televisores. Entonces, todo ese tipo de comodidades de tecnología van generando, como dijo hoy el ministro de Gobernación, literalmente la conformación de casi call centers ahí adentro, que su única función es llamar a todos los guatemaltecos. No sé cuántos llamarán por día, pero yo te pongo el caso. Hoy, precisamente en la mañana, me habló una persona y me decía: mire, fíjese que tengo una duda, ¿usted me puede ayudar? Dígame. Conocí a una persona por internet, solo desde ahí ya sabía que me iba a decir. Y entonces yo le dije que tengo necesidad, y entonces me dijo que él quiere ser mi pareja, y entonces que me va a depositar un dinero, pero entonces que tengo que ir a aduana y yo depositarle a una señora para que liberen ese dinero. ¿Es eso cierto? Te das cuenta que el trabajo que están haciendo desde estas cárceles es, en primer lugar, la misma manera de operar a nivel de todas las telefonías. Te entran mensajes que te ganaste un pick-up, que te ganaste una computadora, que te ganaste un premio de 50,000 quetzales, que hay en aduana mercadería de tecnología, de cosas que están ahí retenidas y que hay que depositar una cantidad para liberarlas. El sistema es el mismo. Entonces, hoy es mucha la responsabilidad que recae en uno como ciudadano de ya saber que a estas alturas eso es una manera en cómo estos grupos están literalmente buscando sacarte el dinero y que caigas en esa metodología, en esa modalidad de engaño. Así de sencillo. Pero mira, Fernando, realmente creo que, y quiero escuchar también tu punto de vista, la solución respecto al sistema de las cárceles no solamente se basa en la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Creo que al final el sistema está tan podrido que es una serie de acciones que se deben implementar. Por supuesto, sí se necesita un espacio con mayores controles para poder tener a los privados de libertad, pero también ir entonces agilizando procesos. Por ejemplo, los que ya cumplieron condena, bueno, también hay que ir realizando las audiencias, teniendo los controles, los informes que dependen obviamente del sistema penitenciario, y buscando medidas también, no propiciar entonces como primera instancia el enviar a la cárcel a una persona que está enfrentando un proceso. Como dicen, debería ser la última opción, y en este caso en nuestro país es la primera. No se está dando garantía entonces de esa presunción de inocencia. ¿Tú qué piensas? Bueno, sí, definitivamente aquí es una responsabilidad que recae en el actuar del organismo judicial y de todos los jueces que obviamente están dentro de la categoría de ejecución, y entonces al emitir una sentencia pues deben realmente ver qué tipo de delito es el que se está imputando. 1, 2, ver qué opciones hay en función de que no se vaya a la cárcel y guarde prisión esta persona. Pero realmente, yo te digo una cosa, Sandy, cuando conocemos las estadísticas en Guatemala y tenemos esto es realmente una utopía. Tú me estás planteando una utopía, así es como yo lo veo.
¿Por qué? Porque el ideal, por supuesto, sí, es que la presunción de inocencia, la garantía constitucional, nuestra Carta Magna, y entonces veamos que no se vaya a la cárcel, sí, pero es que ¿a quién tiene el juez enfrente? ¿A un asesino, a un violador de niños, a un sicario? Hay casos que aplican, pero no todos. Realmente, no todos, pero cuando tú analizas las estadísticas del organismo judicial, realmente la persona que es sentenciada a irse a guardar prisión, realmente el juez a cargo ha estudiado el caso, ha visto el trabajo del Ministerio Público, porque, ojo, también aquí tiene mucho que ver el trabajo de la Fiscalía a cargo y ver qué calidad de pruebas le aporta al juez para convencerle que esta persona cometió ese acto delictivo. Y sí te digo una cosa, las estadísticas realmente del OJ al día de hoy muestran que el trabajo de los jueces y de las juezas es en función de brindarle un castigo a la persona por el tipo de delito que cometió. Entonces, también te puedes imaginar que estuviéramos dando el otro tipo de noticia. Estuviéramos analizando, bueno, es que están liberando a personas que realmente deberían estar en la cárcel, pero como aquí hay que ver la presunción de inocencia, entonces preferible mejor que se vaya a su casa y que vaya a firmar el libro cada 15 días. Sí, pero es que es un tipo o una tipa que realmente solo está para hacerle mal a la sociedad. Entonces hay que conocer muy a profundidad el trabajo que realiza un juez, una jueza. Es un trabajo muy complejo, es un trabajo que requiere mucha preparación. Te puedo asegurar que el 98% de los jueces son gente con alta trayectoria, gente que de verdad valen la pena como ciudadanos, como guatemaltecos, como guatemaltecas, y que pasan estudiando de los 12 meses un 80% para ser cada vez más preparados, y es muy poca, ese 2% de jueces que realmente puede ser gente que en su mal actuar pues a veces salpican al 98% restante, pero es un organismo que está lleno de gente muy proactiva con una gana de sacar adelante a Guatemala. Y en el caso del área penal es muy complejo, de verdad hay gente que está... Sandy, ¿cuál es el 80% de las noticias que le damos cobertura? Antena 23, gente que está haciéndole mal a la sociedad, gente que sale con una mentalidad destructiva hacia el prójimo, hacia los bienes de los demás. Entonces, esa gente definitivamente tiene que ir a pagar esa factura a la cárcel. El problema es que ya no hay donde meterlos, y es supra necesario la construcción de estos espacios que realmente alberguen a todo este tipo de guatemaltecos y guatemaltecas que están solo para destruir a las demás personas. Y lamentablemente cuando mencionas entonces y dices capturaron a un pandillero, no es garantía el hecho de que se vaya a la cárcel. Sabemos entonces quiénes están operando desde el interior de las cárceles. Hay mucho por hacer en el sistema penitenciario para poder de esta manera dar esa seguridad, porque se convierte en una inseguridad para nuestro país. No solamente el hecho de enviarlos a prisión, sino que dónde está la manera de control también que se pueda tener en estos lugares, y el control también va por los espacios que se tengan, el control que tengan y la autoridad que exista en quienes están al cargo de cada uno de los centros carcelarios, porque sabemos que a veces ni siquiera tienen el control, ¿no? ¿Quiénes son los que mandan al interno de las cárceles? Bueno, usted responda a esa pregunta. Vamos a ir a una pausa en este momento, regresamos con una entrevista, no se pierda entonces nuestro tema. Max Santa Cruz ya está con nosotros, ya volvemos.